gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Sandra Márquez y bueno, estoy coordinando este proyecto en conjunto con Remy y con Areli. Nos vamos a presentar en un momento. Estamos pues muy felices de poder estar aquí compartiendo este tiempo. Este proyecto es parte de un esfuerzo de IFES por seguir conectando a la universidad con el Ministerio Estudiantil. La iniciativa Logos y Cosmos surge en el año 2019 y tiene como propósito pues articular a las personas con una vocación de investigación con los movimientos nacionales de IFES. Durante 4 años hemos recibido capacitación de cómo hacer esta interlocución entre ciencia y fe. Hemos estado participando de un equipo global de toda América Latina, donde pues hemos podido aprender no solo técnicas para vincular la ciencia con la teología, sino también pues hemos podido aplicarlo a proyectos pues muy concretos. Este año es el nivel 4 de la iniciativa y es el último año. Y estamos muy felices de poder colaborar con todos ustedes en estos 4 movimientos. Los 4 movimientos que han sido invitados y que han aceptado participar en este proyecto, pues son México, El Salvador, Ecuador y Colombia. Agradecemos mucho a las secretarias generales, al secretario general de estos movimientos por pues escucharnos, confiar en nosotros y abrir la puerta para que podamos hacer este proceso en conjunto con ustedes. Consideramos que este proyecto es algo que viene a sumar a la perspectiva de los movimientos, que viene también a ayudar a sistematizar y a crear puentes. Quisiera comenzar diciendo a grosso modo qué queremos hacer. Sé que ya tuvimos la reunión de inmersión al proyecto, pero queremos compartirles que el tema para este nivel 4 tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso social desde la fe que están asumiendo los movimientos de IFES, en específico en temas de justicia y de paz. A lo largo de estos años que hemos estado en la iniciativa Logos y Cosmos, hemos generado algunas acciones a nivel regional, sobre todo vinculadas a nuestros movimientos, donde pues hemos generado espacios de capacitación, espacios de diálogo, y hemos podido tener reflexiones muy interesantes. Sabemos que en la década de los 80, en la década de los 90, fue muy fuerte la reflexión en temas de misión integral vinculadas a las violencias y las injusticias que se vivían en América Latina y que se siguen viviendo. Pero queremos saber cómo está comprendiéndolo esta generación y cómo lo hemos seguido repensando y transformando a lo largo de las décadas. Sabemos que en las últimas décadas pues se han desarrollado trabajos importantes en IFES en estos últimos años y queremos primero apostar por sistematizar estas experiencias. Queremos saber qué se ha estado haciendo en nuestros movimientos en los últimos años, en qué temas, cómo se ha ido dirigiendo esta reflexión y este compromiso que tenemos con nuestro contexto, porque sabemos que cada necesidad humana es un campo de misión cristiana, como lo señalaba René Padilla. También queremos pues generar y detonar estas reflexiones contemporáneas con nuestros estudiantes, con nuestros obreros y con nuestros egresados. En este espacio de diálogo están representados todos los sectores de nuestros movimientos nacionales y pues nos da mucho gusto poder escuchar todas estas voces y participar con ustedes de reflexiones. Queremos propiciar un encuentro con víctimas de violencias o injusticias en nuestros contextos y servirles. Es decir, hacer un proyecto de servicio, un campamento de servicio, como lo llaman en algunos movimientos, para poder seguir conectando esta generación de estudiantes con estos temas, pero también para devolver la voz a las víctimas de las violencias y poder escuchar lo que tienen que decir acerca de nuestro contexto, prestar oído a nuestro contexto. También queremos desarrollar nuevas perspectivas desde la comunidad de IFES acerca de estos temas. Queremos llevar a conclusiones, generar algunos procesos de reflexión profunda y también queremos conectar el pasado, el presente y el futuro.
A lo largo de este proyecto y como propósito de hacer pues una sistematización de estas experiencias, pues queremos hablar con generaciones pasadas, con generaciones presentes, y queremos establecer algunas pautas con una mirada prospectiva. ¿Qué esperamos que este proyecto cause en los movimientos nacionales? Pues queremos tener un equipo formado y comprometido para generar esta experiencia de servicio en este año o a principios del siguiente. Gracias a Dios, este proyecto ha sido sometido a una evaluación por investigadores internacionales, de los cuales recibimos retroalimentación, y también es financiado por la Fundación John Templeton de Inglaterra, que es la organización que financia la iniciativa Logos y Cosmos de IFES. Entonces, pues queremos generar una experiencia práctica de vinculación con el contexto para esta generación. Sabemos que algunos movimientos lo han hecho, sin embargo, también tenemos entendido por lo que hemos analizado que estos esfuerzos han menguado en los últimos años, y queremos volver a darles fuerza y un financiamiento para que se lleven a cabo. Queremos hacer una etnografía nacional, una etnografía para cada movimiento nacional, donde vamos a recopilar información de distintos sectores, vamos a hacer reflexiones y queremos pues apostarle a esta sistematización de experiencias. También desarrollar un artículo sobre estos temas. Queremos entrevistar a personas de los movimientos que están participando en este proyecto, pero también en general de toda la región de América Latina de IFES, para que nos compartan sus perspectivas y sigan retroalimentando nuestra reflexión. Y finalmente queremos hacer una propuesta de cómo se pueden seguir abordando estos temas para cada movimiento nacional en conjunto con este equipo base para el 2026. Entonces, esto es lo que buscamos o lo que queremos aportar a los movimientos nacionales a partir de este ejercicio. Por otro lado, sabemos que sus secretarios les han propuesto para participar en este espacio de diálogo académico-teológico, como le hemos denominado. Y bueno, todos los que están aquí en esta sesión de Meet, los hemos denominado equipo base. Es decir, ustedes son pues los representantes de los estudiantes, de los obreros y de los egresados o profesionales que están interesados en estos temas, que quieren aportar estos temas. Entonces, pues ustedes van a ser nuestro equipo base para detonar estos ejercicios, estas reflexiones. Claro que pueden participar otras personas del movimiento si están interesadas en alguna sesión, pero pues esperamos comenzar con ustedes este recorrido y terminarlo. ¿En qué espacios van a tener ustedes participación? El primero pues es este en el que nos encontramos, un espacio de encuentro virtual que va a tener lugar cada 15 días, donde vamos a estar escuchando voces, haciendo algunas investigaciones, integrando información, precisamente generando toda esta dinámica de reflexión que va a detonar en la acción. Estamos utilizando esa metodología, la metodología de investigación-acción participativa de Orlando Falls-Borda, y bueno, que es muy característica de la investigación que se hace en América Latina. También vamos a hacer ese proyecto de servicios del cual ya les he hablado, y bueno, hemos estado en diálogo con los secretarios generales para ver con qué organización puede ser bueno trabajar, en qué espacio geográfico. Sin embargo, pues seguimos construyendo y pensando esto. Queremos que los proyectos se lleven a cabo de noviembre, enero del 2025, no 24, de enero del 2025. Sin embargo, hay flexibilidad para que esta experiencia de servicio tenga la duración y características que cada movimiento requiera. Y hay flexibilidad en los tiempos porque queremos estar abiertos a la calendarización que ustedes tienen. También vamos a tener un encuentro internacional con este equipo base en el mes de febrero a mayo del 2025, próximamente les estaremos confirmando las fechas, donde esperamos reunirnos en alguno de los países de los movimientos con los que estamos trabajando. Esperamos que alguien nos pueda abrir sus puertas para reunir este equipo base, terminar las etnografías y hacer el trabajo ya más como de escritorio, ¿no? Pero también tener pues alguna retroalimentación
de algún ponente de IFES de América Latina que nos vaya a dar nuevas miradas para cerrar este ejercicio. Entonces, vamos en este encuentro nacional a tener, pues queremos tener representación de cada uno de los movimientos que están participando en el proyecto. Y bueno, esto es lo que estamos construyendo. Estamos optando por un abordaje que es desde las ciencias sociales. Queremos presentarnos un poco quienes estamos coordinando este proyecto. Pues voy a comenzar con Remy. Quisiera darle la palabra a Remy para que se presente, nos cuente un poco de cuál es su formación, y bueno, un poco de su recorrido en la iniciativa Logos y Cosmos. Adelante, Remy. Gracias, Sandra. Un gusto estar con ustedes, queridos, queridas. Muy emocionada de ver el equipo base que se está conformando. Y bueno, para comentarles un poquito sobre mí, bueno, yo soy de El Salvador. Acá se llama Movimiento Universitario Cristiano, y lo conocemos como MUC. Yo estoy en el ministerio desde el 2015. Soy socióloga, estudié en la Universidad de El Salvador. Actualmente soy obrera en esa universidad en San Salvador, en la capital, y también en la obra pionera que tenemos en San Miguel, que es la zona oriental del país. En cuanto a mi formación, pues es en ciencias sociales, es la sociología. Sí he tenido oportunidad de estudiar un poco de teología, pero haciendo énfasis en temas de género también, en temas de derechos humanos. También me he formado en temas de política social con diferentes organizaciones de universidades. Entonces ahí va intrínseco ese tema de los derechos humanos, migración, género y todo esto que puede complementar nuestra reflexión teológica. En ese mismo contexto de mi formación, cuando inicié en la ILC, aquí en la iniciativa, yo hice en mi nivel 1 y 2, hice una investigación sobre las formas en las que se abordan la violencia hacia la mujer dentro de la Iglesia Evangélica en El Salvador. Hice una investigación cualitativa que pude presentarla en un congreso de sociología, que recuerdo que fue el único tema vinculado a lo religioso en ese contexto, y esa fue mi investigación. Y luego ya para el nivel 3 fue que nos unimos con Sandra y con Areli para trabajar y complementarnos desde el tema de justicia y paz, hablando más de interculturalidad y de género también. Entonces ese ha sido como un poco de mi recorrido, y pues ahí desde los énfasis que yo voy hablando. Y bueno, en El Salvador, en el movimiento, también estoy a cargo del eje de trabajo sobre ciencia y fe. Entonces yo trabajo también con desde el enfoque de conectar con la universidad y esos temas de diálogo también, para vincular pues nuestras áreas de trabajo con el Ministerio Estudiantil. Entonces eso es como en resumen. Y bueno, ahora vamos a darle la voz a Areli. Muchas gracias, Areli. Hola, buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos y gracias, Sandra, por la introducción del proyecto. Yo soy Areli Cortés, yo vivo en el norte de México y pues también soy originaria de acá. Yo soy historiadora, tanto de licenciatura o de pregrado y de posgrado, que hice mi maestría en la UNAM, acabo de terminar recientemente. Y pues mis temas como de investigación en lo académico son la historia de la iglesia, la historia del protestantismo, las misiones, y también pues cuando estuve en la UNAM pude hacer una especialización sobre igualdad de género. Entonces pues también estoy como caminando un poco en estos temas. He estado en Compa desde el 2017 como estudiante, también fui voluntaria y también pues ocupé un tiempo para ser obrera de medio tiempo en mi ciudad, que fue como un trabajo pionero, y después pude ocuparme de mi maestría y entrar a la iniciativa Logos y Cosmos, al igual que mis compañeras Sandra y Remy, entramos en el mismo año. Y pues mi proyecto sobre el nivel 1 y 2 fue sensibilización sobre violencia de género desde la narrativa bíblica, y también pues estoy próxima a presentar pues el resultado de ese proyecto en un simposio de historiadoras totalmente académico,
Quizá me pase como Remy, ¿no? Será como el único tema vinculado a lo religioso, pero es pues algo interesante y algo muy fructífero que hemos estado aprendiendo aquí en la iniciativa Logos y Cosmos, y de lo que también pues estaremos compartiendo con ustedes, ¿no? Esta integración entre lo académico y la fe. Y pues también por haber trabajado este tema al decidir permanecer un tercer y cuarto año en la iniciativa Logos y Cosmos, pues fue a través de estar haciendo equipo con Sandra y con Rem. Entonces, pues eso es un poco lo que investigo, lo que hago, los temas que me gustan y por qué estoy aquí. Muchas gracias, Arely. Y bueno, también queremos presentarles a alguien que forma parte de este proyecto, pero este nivel 4 no solo está apoyándonos a nosotros, está apoyando a varios proyectos de la iniciativa Logos y Cosmos. Y bueno, ella es Lorena, que nos acompaña en el movimiento de Argentina. Entonces, adelante, Lorena. Hola, bueno, buenas tardes ya desde aquí. Aquí son mediodía pasado. Bueno, soy Lorena Brondani, muchísimas gracias por invitarme a estar en este equipo maravilloso y me encanta escuchar equipo base y el olor que hay a Ministerio Estudiantil, ¿no? De nuestros grupos base, que los que hemos estado ahí sabemos. Bueno, yo estoy desde el 2012 en la Asociación Bíblica Universitaria Argentina, hace un poquito más, en AUA, el movimiento de IFES aquí en Argentina, porque cuando me casé con Marcelo, le dije, vos te casás con la teoría de la comunicación y yo me caso con AUA. Así que este fue el plan. Estoy haciendo en este momento mi doctorado en comunicación social en la Universidad Austral acá en Argentina, en Buenos Aires, pero soy del noreste, estamos en este momento viviendo en Buenos Aires, y hice una licenciatura y una maestría en comunicación social. La maestría la pude hacer en Puerto Rico, así que ahí también pude compartir con el movimiento allá. Estoy en este momento acompañando proyectos como asesora en comunicación de proyectos de ciencia y fe, porque, bueno, ahí hago el breve resumen en el nivel 1, hice un proyecto piloto entrevistando a la doctora Viviana Barrón de Olivares, que es la directora, la primera mujer rectora de un seminario teológico bautista en Argentina. Ese proyecto piloto, esa entrevista piloto para buscar las intersecciones entre el ser mujer, ser científica o académica y la fe, me llevó a entrevistar a otras mujeres que gracias a Dios existían en mi país, y ahí salió el libro Auténticas, Diálogos con Mujeres Académicas Seguidoras de Jesucristo, que fue el proyecto de nivel 2, en el año 2022-2023, también unas cápsulas audiovisuales que están disponibles en el canal de YouTube de AUA, y gracias a ese proyecto, en el nivel 3, como también fui mamá durante la ILC, nació mi primer hijo, terminamos haciendo un grupo de investigación y mentoreo mutuo de mujeres madres en la ciencia, mujeres madres cristianas en la ciencia. Entonces, de ese grupo estamos escribiendo todavía algunas autoetnografías, reseñas sobre maternar y ser científicas. Y bueno, entonces este año, como estoy abocada al doctorado, en mi doctorado básicamente estoy siguiendo la línea de mujeres científicas cristianas y no creyentes, pero que comunican profesionalmente la ciencia, y voy a hacer varios estudios de casos, ahí incluidas mujeres católicas, por la propia universidad donde estoy, pero todo esto fue gracias realmente a poder pensarme como intelectual, como mujer cristiana intelectual, gracias al puente que hicimos con la ILC realmente, así que un privilegio estar acá, y todas las herramientas que tengo son para poder servir desde Argentina, pero a América Latina. Así que gracias, Sandra, gracias, Arely, Remy, felicitaciones a todos los que están acá. Va a ser un gusto acompañarlos. Muchas gracias, Lorena, por tu participación y por tu apoyo durante este año en este proyecto. Lorena nos va a estar asesorando y va a estar dinamizando toda la comunicación del proyecto. Y vamos a poder generar algunos materiales para que en nuestro movimiento sepan pues qué se está gestando aquí, qué estamos pensando, qué estamos desarrollando. Entonces, bueno, pues me presento. Soy Sandra Márquez, soy psicóloga social. Siempre he estudiado psicología social, mi licenciatura, maestría y doctorado. Trabajo actualmente en una universidad estatal aquí en México, por el centro de México, como una hora de la Ciudad de México. Y bueno, soy investigadora en temas de construcción de paz, en acompañamiento psicosocial a víctimas de violencias graves. Yo trabajo con víctimas indirectas de desaparición forzada, y también pues en esta reflexión o conexión entre la teología y la fe en relación con la violencia y la construcción de paz.
pues dentro de la ILC, yo soy de COMPA, Compañerismo Estudiantil. Hemos desarrollado algunos espacios de reflexión, hicimos un foro también que está en línea con distintas personas del movimiento estudiantil de COMPA, hablando precisamente estos temas de justicia y paz. También hicimos por ahí alguna publicación que se derivó de este foro. Realicé una investigación sobre la perspectiva de estudiantes cristianos en relación con la justicia, la guerra y la paz. Esta investigación pues está actualmente siendo sometida a revisión para publicación en una revista académica internacional. Y bueno, durante el nivel pasado generamos un primer modelo de lo que ahora es este proyecto. Desarrollamos pues, experiencias de servicio contextual, donde se aterrizaba la formación y la intervención social. Y bueno, esa es parte de mi praxis. Y bueno, es un gusto poder recibirles este día y esperamos seguir caminando con ustedes durante todo este tramo. Me gustaría hacer una oración para comenzar, ya que estamos más personas aquí, para poder poner en manos de Dios este espacio y este proyecto. Así que vamos a ver. Señor, te agradecemos mucho por tus bondades, porque tú te mantienes presente en la universidad, dinamizando procesos, porque todo lo que aprendemos en la universidad, pues ayuda a hacer justicia, a mostrar verdad en la creación. Ayúdanos a ver cómo estas herramientas que tenemos en la universidad pueden ayudar a nuestro ministerio, pueden conectarse con nuestra fe, pueden inspirar nuestra acción cristiana. Señor, guía y bendice este espacio en el que vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos, en el que vamos a estar siendo inspirados por ti, en el que vamos a estar desarrollando pautas, Señor, que tu Espíritu Santo guíe todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Y Señor, llévanos a buen puerto. Queremos aportar algo para los movimientos, queremos construir de manera colectiva, sabiendo que en todo lo que hacemos tú estás en medio de nosotros, estás en medio de esta comunidad. Te pido por los 4 movimientos aquí representados, para que tú bendigas a los liderazgos, a los secretarios generales. Te pido también que tú ayudes a los estudiantes en medio de este semestre para que, Señor, tú sigas obrando, guiando a los obreros que están ahí sirviéndote en el contexto de la universidad. Agradecemos por ellos también y también por los profesionistas que, aunque ya están en la vida profesional, hacen el espacio para volver al ministerio estudiantil y seguir aportando, Señor. Gracias por lo enriquecedor de este espacio. Sabemos que cada una de las voces aquí representadas y corazones, pues, está siendo guiado por ti, nutrido por ti, y que vamos a poder compartir y enriquecernos unos a otros en tu palabra, en las acciones que tú detonas en este mundo a través de tu iglesia. Señor, gracias por la bendición de tener los recursos, los espacios y las voluntades para hacer esto. Te pido que tú nos acompañes en todo este tramo y nos lleves a buen puerto, Señor. También pedimos por nuestros movimientos hermanos de América Latina, aquí está representada también Argentina, pero también oramos por otros movimientos de la región y por los contextos que vivimos, que sabemos que son similares, donde hay muchas dificultades a nivel político, económico y social, pero también hay muchas riquezas en la gente, en nuestras dinámicas culturales y familiares. Permítenos tener los ojos abiertos para ambos temas, aquellas cosas que son muy buenas en nuestra región y aquellas cosas que estamos sufriendo, que estamos padeciendo en la región, Señor. Ayúdanos a usar este proyecto para conectar ambas cosas y para seguir sirviéndote con nuestras carreras en el ministerio estudiantil. Pues, amén, en este espacio. Y bueno, ahora vamos a dar continuidad a la reflexión. Vamos a abrir un espacio de reflexión. Y bueno, voy a darle la palabra a mi compañera Remy, quien va a entrar ya en materia y quien nos va a compartir precisamente este encuadre del proyecto también a nivel analítico, tanto desde la academia como desde la fe. Adelante. Bien, gracias, Andrés. Sí, me encanta también escucharles porque
el espacio, este tema de ciencia y fe también nos convoca a este diálogo multidisciplinario. De repente, en el tema de ciencias sociales como que se da, o humanidades se da como muy orgánico, pero yo creo que también desde las ingenierías, la economía, las artes, podemos seguir dialogando, y es también la invitación a tener insumos desde nuestras diferentes disciplinas y lo que nosotros podemos aportar. Entonces, lo que yo voy a hacer es darles un punto de partida para entender un poco, o más bien darles elementos para que ustedes tengan un poco de insumo sobre por qué empezamos a hablar de justicia y paz. Ya algunas de ustedes ya dijeron, vivo en una ciudad muy peligrosa, y yo creo que lo que nos da, nos alegra estar aquí juntas, pero lastimosamente es por temas que son tristes, que son dolorosos, y nos atraviesa en todas las partes de nuestra vida. No solo a nivel de ministerio estudiantil o como cristianas, sino que en la cotidianidad. A veces es salir a la calle, es ir en el transporte público, las noticias a diario son preocupantes. Entonces, eso también es lo que nos convoca. Entonces, antes de hablar de justicia y paz, quiero darles algunos insumos para pensar por qué necesitamos justicia y paz, de dónde viene un poco este tema de la violencia. Lo voy a hablar desde la sociología, con algunas quizás obviedades para algunos, quizás los que ya tengan más a la mano este tipo de recursos, puede ser un repaso, pero también para quienes nos estamos acercando por primera vez a este tema desde este enfoque, que es el encuentro entre las ciencias sociales y la teología, también puede servirles. Entonces, bueno, las presentaciones las vamos a compartir después, y yo solo me voy a dedicar a darles algunos insumos para la reflexión. Entonces, como punto de partida para hablar de todo esto, necesitamos entender esto globalmente, o hablarlo integralmente, que es el conflicto, la paz y la interculturalidad. Porque no, aunque nosotras nos convocamos porque estamos hablando en contextos de violencia en América Latina, las razones históricas, sociales, culturales por las que tenemos violencia pueden ser muy diversas y complejas. Por ejemplo, es muy diferente quizás un problema de violencia en un país pequeño como El Salvador a las dimensiones que puede tener, por ejemplo, en Colombia. No por la cantidad de personas o el espacio geográfico más grande puede que aumente o disminuya o fluctúe un poco en las dinámicas sociales. Entonces ese va a ser el punto de partida. La siguiente, Sandra. La siguiente lámina, no sé si la estás moviendo y no lo estamos viendo, o ahí está. Bien, entonces, cuando hablamos desde la sociología un poco sobre violencia en general, yo tomo como punto de partida el tema del orden y el cambio social. Esto es prácticamente, desde muchos debates de lo que es la sociología, en esencia lo que puede ser, ¿no? Es orden y cambios sociales, o sea, qué es lo que se ha establecido como un orden, qué es esta estructura que entendemos como sociedad y qué provoca estos cambios. Hay diferentes escuelas para hablar sobre orden y cambio social, pero en esencia es el debate sobre cómo ocurre, en qué momento ocurre, si debe de ocurrir. Entonces siempre estamos hablando sobre estos constantes cambios, más en contextos de democracia que tenemos, o los intentos de democracia que en América Latina se están teniendo. Entonces, cuando hablamos de orden y cambios sociales, hablamos de estas relaciones de poder. El enfoque o el análisis que yo uso, o los abordajes, siempre son desde las relaciones de poder. Entonces, nosotros vamos a entender algunas relaciones, como por ejemplo la relación política, que puede ser esta relación estados y movimientos sociales. Como bien mencionaban algunos de ustedes, trabajan con organizaciones sociales u organizaciones civiles fuera del movimiento estudiantil. Yo también trabajo en una fundación que trabaja con juventudes. Entonces, esta relación de movimientos sociales y Estado puede ser una relación de poder. Luego podemos tener un enfoque más económico, que es desde el enfoque de clase, que es este tema de la burguesía y el proletariado, o sea, esta relación del que acumula riqueza y del que no posee o no tiene acceso a los medios de producción. Otra relación de poder puede ser social desde institucionalidad, y puede ser la Fuerza Armada con la sociedad civil, y estos conflictos que en América Latina nos atraviesan, el tema de la Fuerza Armada, la militarización de la seguridad pública, son temas que nos traspasan a todos. En el caso de El Salvador, yo creo que más de alguno de ustedes habrá escuchado mucho sobre nuestro presidente y nuestro contexto político, y podrían pensar, en El Salvador ya no está ocurriendo nada,
pero realmente los contextos de violencia simplemente han mutado o se han transformado hacia otras esferas o desde otros diálogos, pero la violencia está ahí. Y casi todas ocurren desde estas esferas que yo les estoy compartiendo, desde la relación Estados, movimientos sociales, burguesía, proletariado, Fuerza Armada, sociedad civil, y así pueden existir muchas más relaciones de poder. Alguien que conocemos mucho para hablar sobre el poder es al francés Michel Foucault, que yo creo que es uno de los teóricos que nos ha dado el lenguaje para poder nombrar muchas de las situaciones que experimentamos, y en América Latina también es una reflexión bienvenida, pero que también nos invita a contextualizarla. Entonces Foucault decía que el poder está en todas partes y viene de todas partes. Entonces, desde el orden y el cambio y desde estas relaciones de poderes que nosotros vamos a tratar de comprender de dónde viene esta violencia. La siguiente, Sandra. Luego, cuando hablamos ya de poder, o sea, nosotros hablamos de relaciones de poder. Entonces, pues esto puede ser algún repaso para algunos, pero ya sabemos que el poder no es exclusivo de un nivel social, o sea, no solo en estas grandes instituciones como la Fuerza Armada y la sociedad civil o desde el Estado y los movimientos sociales, sino que está en todas las relaciones sociales. O sea, hay una relación de poder, por ejemplo, entre padres e hijos, entre maestros y alumnos, entre pastor e iglesia. En nuestro contexto puede ser entre secretarios generales y obreros, entre obreros y estudiantes, entre profesionales y estudiantes, y todo lo que a nosotros nos conforma como sociedad, pero como institucionalidad también. Entonces, las relaciones de poder en sí no siempre tienen una connotación negativa, casi siempre entendemos las relaciones de poder desde lo negativo, pero también pueden haber relaciones de poder equitativas y dentro de la justicia y la paz que nosotros buscamos. También Foucault nos habla de que el poder no es algo que poseer, sino una serie de actos. Entonces, el poder no es algo que yo poseo, que a mí me otorgan. El poder se da con relación a las personas en mi entorno. Entonces, por eso ese tema del empoderamiento femenino o el empoderamiento de la sociedad civil a veces puede ser hasta una estafa, porque no es algo que te pueden otorgar, no es algo que vos puedas guardar en tu mochila y decir, yo tengo el poder, ¿verdad? Como en las caricaturas o en los cómics. No, el poder es relacional. Y nosotros, desde nuestro enfoque teológico, desde la misión integral, entendemos que esta relación busca la justicia y busca este shalom del que ya vamos a ir hablando. Luego, el poder no es una cosa, sino una relación, como les estoy diciendo, y las relaciones de poder implican un discurso o una narrativa ideológica. O sea, para tener una relación de poder tiene que haber una narrativa de por medio. Y casi siempre sea, por ejemplo, desde los discursos políticos, desde la publicidad que vemos en los medios de comunicación masiva y desde estas ideas que se van construyendo a nivel de sociedad hasta construir una relación de poder. Y muchas veces las relaciones de poder se distorsionan a partir de estos discursos. Por ejemplo, no es la idea, por ejemplo, que haya una relación violenta entre profesores y alumnos, pero nos enseñan esa narrativa vertical en el que el profesor está arriba y el estudiante está abajo y uno puede someter al otro. Entonces siempre estamos en este constante ir y venir de la relación de poder. Y también Foucault nos habla mucho sobre esta dialéctica, ¿verdad? De que donde hay poder también hay resistencia. Y no se los digo en el sentido revolucionario, así romántico, no, donde uno aprieta, el otro también va a jalar. O sea, este es como una naturaleza humana, esta dialéctica en el que donde ocurre una fuerza va a ocurrir otra. Seguramente tiene hasta explicaciones de otras áreas de la ciencia, pero desde la sociología y desde las ciencias sociales podemos hablar de esta dialéctica que existe entre las relaciones de poder. La siguiente. Ahora, les voy a decir 3 palabras clave para entender un poco más sobre el poder en nuestros contextos. Si estamos hablando de relaciones de poder que se basan en la injusticia, podemos hablar de estas 3 palabras. La primera es hegemonía, que seguramente ya muchos han escuchado, por ejemplo, en estos discursos sobre derechos humanos, sobre los espacios sociales, sobre la ciudadanía, es sobre el poder hegemónico, por ejemplo. ¿Qué es eso, verdad? Entonces, ahí pongo un breve concepto que es que designa la dominación de la sociedad culturalmente diversa por la clase dominante, o sea, el establecimiento de una narrativa
hegemónica, o sea, desde una narrativa, desde un sistema de ideas que trata de someter a la otra. Entonces, pueden ser las creencias morales, explicaciones, percepciones, instituciones, valores, costumbres. O sea, lo que establece, lo hegemónico es lo que normalmente llamamos lo normal o lo correcto. Así, por ejemplo, es que lo normal es que te cases a cierta edad. Lo normal es que el poder lo ejerza solamente desde el área presidencial. Lo normal es que esta persona sea la que dirija. O sea, esa normalidad normalmente la vamos a entender como hegemonía. Entonces, es esa norma culturalmente aceptada y en ideología dominante, válida y universal. O sea, creemos que esa es la verdad inamovible y no dinámica como se va construyendo la sociedad. Entonces, la hegemonía es esa concentración de poder o la idea dominante que somete a otras. Luego vamos a hablar de la interseccionalidad. Acá ya la interseccionalidad fue un aporte de los movimientos afroamericanos y también desde los movimientos afrofeministas en el que hablaban sobre cómo la opresión o esta dominación, o sea, ya no hablamos de quién domina, sino quienes son dominados, son atravesados por diferentes contextos. O sea, hay personas que pueden ser más o menos oprimidas en diferentes contextos. Como por ejemplo, no es lo mismo hablar de una mujer con estudios universitarios, urbana, en la capital, que hablar de una mujer rural en la periferia de nuestros países. O sea, el sometimiento, la violencia o la opresión puede ser diferente. Entonces, no, por ejemplo, cuando hablamos del tema de mujeres, no todas las mujeres somos violentadas de la misma manera o en el mismo nivel. Incluso pueden haber mujeres que no experimentan ningún tipo de violencia y otras sí. Y tiene que ver más por otros factores sociales que solamente por el género. Pasa lo mismo con los hombres. No es lo mismo decir un hombre también con estudios universitarios, que trabaja en un banco, por ejemplo, que tiene un empleo formal, hablar un hombre obrero, pero no obrero como es el movimiento, sino un hombre, por ejemplo, en una construcción, un albañil que tiene pocos estudios y un empleo informal. O sea, las condiciones, la interseccionalidad nos explica las condiciones a las que todas estamos sometidas. Y esto nos atraviesa en diferentes temas, no solo en el tema de género, sino también el tema de raza, el tema socioeconómico, el tema político y las facilidades, los privilegios, le llaman algunos, o la falta de privilegios o la falta de acceso a lo que entendemos como una vida digna, ¿verdad? O sea, la cuota de poder que todos deberíamos de tener como ciudadanía. Entonces, la interseccionalidad nos ayuda a comprender esta diversidad de problemáticas que nosotros tenemos. Y luego vamos a hablar de la alteridad, que es un término filosófico, que es alternar o cambiar tu propia perspectiva por lo otro, o sea, teniendo en cuenta el punto de lo que opinas. Entonces, la alteridad lo vamos a entender también con esta otra palabra que es otredad. Se pueden usar casi como sinónimos. El término se lo acuñan a este señor, pero también, por ejemplo, creo que lo hizo muy famoso Levinas, que es otro filósofo que habla mucho con relación también al tema de Foucault y del poder. Pero la otredad es la existencia de la otra narrativa que la hegemonía está negando. O sea, la otredad nos ayuda a comprender la narrativa alterna a la que ya existe. Puede ser esta relación dialéctica. O sea, si hablamos de una narrativa desde el poder, también va a existir una narrativa desde el contrapoder. Entonces es desde nuestra experiencia y casi siempre es en esta binaridad. Por ejemplo, cuando hablamos de alteridad, por ejemplo, la alteridad en un sistema donde predominantemente las ideas masculinas, la otredad es lo femenino, o desde la acumulación de riquezas al empobrecimiento. O sea, ¿cuál es esa alteridad o esa otredad que nosotros estamos negando en el momento que establecemos una idea hegemónica? Entonces, son estas tres palabras o conceptos que quiero darles para que podamos entender más o hacer una lectura desde nuestro contexto de país. La siguiente. Muy bien. Antes de terminar, compartir un poco por qué hacer estudios interculturales. O sea, cuando hablamos de interculturalidad en Latinoamérica, se caracteriza por la herida colonial de la modernidad racional. Nada complejo, pero realmente es
que nos despojó de la espiritualidad, o sea, esta racionalidad moderna, eurocéntrica, nos despojó de la espiritualidad, pero también de nuestra identidad afroindígena y la organización comunitaria como forma de vida. Esta modernidad racional fue también la que secularizó la sociedad y bueno, que al final nosotros heredamos desde el tema de la colonialidad, ¿verdad? Como fuimos colonia de España, algunos países de Portugal y de diferentes, y es la historia que nosotros ya conocemos como historia oficial, ¿verdad? Como la narrativa hegemónica. Pero también existen otras formas de colonialidad en la actualidad y pueden ser las intervenciones o la participación, influencia de otros países, por ejemplo, como Europa, Estados Unidos, sobre la vida política de nuestros países. En ese caso, hablando de El Salvador, hablando de México, hablando de Ecuador, de Colombia, de Argentina, constantemente el tema de la colonialidad aparece. Y no solo aparece a nivel político, aparece a nivel económico, a nivel social, a nivel académico. Nosotros mismos, por ejemplo, creo que siempre tratamos de hacer un esfuerzo en nuestras investigaciones o en nuestras tareas de la universidad, cómo poner a un autor latinoamericano que esté hablando de este tema. Siempre algunos tratamos como de reivindicar esta colonialidad existente en la academia para pensar qué se está diciendo desde América Latina, porque no es una fórmula dada la que nos funciona a todos. O sea, nosotros podemos, o aquí les estoy hablando de Foucault, por ejemplo, pero nosotros tenemos la responsabilidad también de ver su aplicabilidad en nuestro contexto. Entonces, esa herida colonial nos atraviesa a todos hasta el día de ahora, que tiene que ver con estas relaciones globales, pero que nos paralizan en ciertos temas y nos niegan a nosotros mismos. O sea, es esa narrativa hegemónica. Correcto. Colonialidad epistémica, dice Lore, correcto. Entonces, esta colonialidad es esta narrativa hegemónica que se estableció como lo correcto y que negó, secularizó todo el proceso. Por eso es que hablamos a veces, no es que la academia tiene que ser lo más objetiva posible. Y no, esta búsqueda de la objetividad y de lo comprobable es parte de esa modernidad racional que heredamos de este tema o de esta etapa de que hablamos de la historia tan lineal que es la ilustración, ¿verdad? De este tema iluminado en el que decíamos que hay que comprobar para que sea certero y abandonamos todo el tema de la iglesia. Muy bien, en su contexto en Europa funcionó de cierta manera, pero para América Latina significó una negación de la espiritualidad. Y no solo hablando de la espiritualidad ancestral, ¿verdad? Sino que hablando también de la espiritualidad que nosotros vivimos como cristianos. Este proceso de secularización. Luego la identidad afroindígena, nosotros estamos atravesados por esta diversidad étnica en el que pues no somos personas blancas. Y esa es como la otra negación que tenemos. Es un tema muy importante porque para empezar, como latinoamericanos no somos personas anglosajonas, no somos personas blancas. La mayoría de nosotros seguramente tienen una línea indígena de todas las poblaciones que pudieran existir en América Latina o afro, que nos fue negada. Y luego la organización comunitaria fue sustituida por la democracia europea que nosotros aprendimos. Y si nosotros fuéramos a un diálogo más actual, estaríamos hablando, o todo el mundo está hablando de las crisis de las democracias, ¿verdad? La democracia participativa no está, representativa no está funcionando, o la democracia que hemos construido no está funcionando. Incluso hay narrativas, por ejemplo, a nivel de país, acá en El Salvador estamos hablando incluso de que la democracia jamás ha existido. Entonces, como no tenemos otros conceptos fuera de la democracia, nos causa conflicto porque pensamos, ¿qué es esto otro que puede existir además de la democracia? Muchos autores y autoras también que tienen esta línea de los pueblos originarios o también de estas luchas alternativas están hablando también de la organización comunitaria. Y luego también este sistema no solo es de raza, también es de género, o sea, la violencia patriarcal del sistema raza-género se basa en la negación de la alteridad. Y este sistema en el que nosotros vivimos, porque al final la violencia en nuestros países, ya viendo todos estos insumos que estamos dando, se basan mucho en las relaciones asimétricas de poder. O sea, la centralización del poder o el uso del poder desmedido desde una esfera hacia otra es la que ha provocado violencia.
nosotros vamos a tener, por supuesto, más herramientas para poder analizar los sistemas de violencia, pero son estas relaciones asimétricas las que nos llevan a esto, y no desde la institucionalidad nada más, sino desde nuestra vida cotidiana. Desde estas relaciones injustas, por ejemplo, que pueden haber en las mismas familias, en las iglesias, en las comunidades, en tu barrio, y todo lo que conforma nuestra vida cotidiana se basa en relaciones de poder. Y los sistemas violentos vienen siempre desde esta simetría, desde quien establece la narrativa sobre otro. Entonces nosotros nos vemos en esa negación. O sea, el sistema que entendemos como patriarcal no solo es una afectación o una violencia hacia las mujeres, sino a todos estos hombres que no representan esa hegemonía masculina. O sea, un hombre racializado, o sea, un hombre indígena no es lo mismo, no vale lo mismo en un sistema patriarcal, porque no es un hombre blanco. Y también hay una negación del color. O sea, nosotros somos personas morenas, somos personas con grandes raíces afro y que han sido negadas. Entonces somos personas también racializadas. Yo siempre le cuento a unas amigas, que aquí en mi país, por ejemplo, a mí me catalogaban dentro de ese espacio de ser mujer blanca, pero yo me di cuenta que yo no era blanca cuando salí del país y me di cuenta que yo no entraba en ese canon de narrativa hegemónica. O sea, al final me di cuenta que como salvadoreña, como centroamericana, la violencia me atraviesa desde otras esferas. Entonces la violencia se ve atravesada por esta alteridad, o sea, desde la negación de todo lo que no es masculino. O sea, desde esta narrativa podemos hablar de hombres indígenas, hombres afro, hombres empobrecidos, hombres también sin poder económico. O sea, todos estos se ven rebajados, y como lo femenino es la contraposición o es esa otredad de lo patriarcal, son feminizados. O sea, muchos hablan en diferentes partes de la academia cómo se ha feminizado esa violencia. O sea, todo lo que no es masculino es considerado femenino y por lo tanto es desechable en un sistema patriarcal. Y luego el tema del color que nos atraviesa racialmente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de injusticia, creo que estos son los dos componentes que debemos de entender. Ahora que vamos a hablar de justicia y paz en contextos interculturales, tenemos que tomar en cuenta raza y género. O sea, también solo hablar de género no nos saca de nada, porque como explicaba, como mujeres, no todas estamos sometidas a un sistema de opresión igual, o ni siquiera puede que estemos en alguno. Esto es desafiante para las narrativas de género que tenemos ahora, pero también hay que entender mucho de nuestros contextos. Por ejemplo, en El Salvador no es lo mismo que yo esté hablando de este tema en la capital que lo esté hablando, por ejemplo, en la ciudad donde vive Cindy, que es en el oriente. Pero en México no es lo mismo hablar de este tema de raza, género, por ejemplo, si sos de Ciudad de México, si sos de Yucatán, si sos de Tijuana, si sos del norte. Incluso siempre tenemos estas discusiones, ¿verdad? Es que los del norte son otro tipo de mexicanos, por ejemplo, o la forma de ser mexicano correcta es la de Ciudad de México. Y así vamos a ir en cada país descubriendo cuál es este sistema raza-género que se ha establecido a partir de esta colonialidad moderna, racional, que nos llevó al sistema de violencia y de asimetría de poder que nosotros ahora experimentamos. Entonces, solamente para cerrar, recordar, nosotros también escogimos estos países no al azar, no fue que hicimos una rifa, sino que fue que nosotros nos basamos en el índice de paz global del 2023 para pensar qué países necesitan hablar de este tema. Y en ese ranking, que creo que se me borró la lámina que había puesto, la puse en otro lugar, estamos hablando de países altamente violentos. Y en eso se incluye México. Bueno, en los primeros lugares encontramos a Venezuela y a Colombia, luego viene México, luego viene El Salvador, me parece que Ecuador y Perú. Estamos en los índices más altos de violencia, o me encanta cuando dijo Lupita, de menos paz. Y esto es interesante pensando en las renovaciones políticas que estamos experimentando. México acaba de pasar elecciones y viene de un periodo político diferente, por ejemplo, a todo cómo se mueve en América Latina. En El Salvador tenemos todo este fenómeno Bukele, que habla mucho de una centralización del poder y a partir de una seguridad militarizada
que lastimosamente quiso acoplarse mucho Ecuador, por ejemplo, que entró mucho en esta dinámica de militarización. Y bueno, Colombia, que sabemos que históricamente está atravesando todo, tiene una carga histórica muy, muy fuerte de guerra, igual que en América Latina. Pero el tema del narcotráfico, por ejemplo, atraviesa diferente a Colombia y a México que Ecuador y El Salvador, o sea, y ahí yo quiero hacerles la invitación que ahora que empecemos ya a hablar de justicia y paz con Arely, ustedes puedan pensar o visualizar de cuál es la narrativa hegemónica en mi país, cuál es esa interseccionalidad que me atraviesa a mí, que atraviesa a nuestro país, y cuál es esta otredad o esta alteridad que está siendo negada. Y pensémoslo desde la herida colonial, moderna, racional, que nos invita o nos convoca a esta espiritualidad que busca el shalom de Dios, que busca la justicia y la paz en contextos que son violentos y que son asimétricos de poder. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles como punto de partida, y ahora va a pasar Arely con otros minutos para poder ampliar sobre cuál es la propuesta o la visión de justicia y paz que nosotros estamos trabajando ahora desde el proyecto. Así que muchas gracias y dejo ahorita a Arely para que continúe. Gracias, Remy. Y bueno, pues continuando, no lo vean tanto como se acabó un tema, empieza otro, sino es una continuación. La siguiente, Sandra, por favor. Y pues es solo una introducción, ¿no? Hacia la teología de la justicia y de la paz, porque mientras vayamos avanzando en estos espacios de diálogo, más iremos retroalimentando y creciendo en este tema. Entonces, pues bueno, recordemos que en el principio la creación de Dios era buena, había shalom, o sea, había plenitud con Dios, con los demás y con el medio ambiente. Vemos que existe como que esta relación perfecta entre estas partes, pero en Génesis 3 estas buenas relaciones se pierden por causa del pecado. La siguiente, por favor. Y pues bueno, Dios no se va a quedar así, Dios no va a permitir que las cosas se queden así rotas, sino que Él como creador se preocupa por toda su creación y por todo el ser humano, o sea, hablando en plano físico, social y espiritual. ¿Por qué? Porque pues así fue el impacto de la pérdida de relaciones o la pérdida del shalom, y como tal, pues su propósito es recuperar lo que se perdió. O sea, reunir todas las cosas reconciliando o restaurando la relación humanidad-Dios por medio de la fe en Jesús. Y aquí tenemos algunos pasajes que nos hablan de esto, ¿no? De cómo Dios quiere, pues, reunificar todas las cosas y pues hacer todo uno en Él. Y como resultado de la reconciliación, que es posible a través de Jesús y de su fe en Él, los cristianos deben comprometerse a buscar la paz con los demás, a ser parte también de esta restauración de las relaciones entre la humanidad y Dios, entre humanos y también pues, con la creación también. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es esta? O sea, bueno, sí, como cristiano, como cristiana, debo estar comprometida a la búsqueda de paz. ¿Y con qué nos referimos a esto, no? La paz. Y bueno, vemos que en la Biblia el significado de Shalom tiene, pues abarca muchas cosas más que únicamente pues estar tranquilo individualmente, por así decirlo, sino que también el significado de Shalom en la Biblia se usa para pedir o para preguntar por el bienestar de otro. Aquí en estos pasajes que cito, en algunas traducciones tenemos de que, bueno, oye, ¿cómo está bien tal pariente o está bien tal personaje? Pero la palabra que se usa aquí es shalom, ¿no? Y tiene shalom, esta persona está en shalom. También se usa para describir la armonía con otros. Y aquí con otros se puede referir como a personas de otras naciones o al extranjero, a otros que no son como yo. También cuando se busca el bien de una ciudad o de un país. También se usa para referirse a bienestar material o prosperidad y seguridad física, tener esta paz, ¿no? De dormirse seguro o dormirse tranquilo sin temor a que puede pasar algo. Y también
la paz se refiere a esta paz que se relaciona con la justicia y con la verdad, pero no con la maldad. La siguiente, por favor. Y pues bueno, debido al caos en el que se encuentra el mundo por causa del pecado en el corazón humano, y debido a que la paz viene solamente como don de Dios, la esperanza mesiánica hace referencia a una era de paz y a la llegada de un príncipe de paz. Pues sabemos que Dios en su pues preocupación y en su propósito, en su misión de restaurar todas las cosas, ah, pues interviene en la historia humana a través de un pueblo escogido, a través de profetas, para pues invitarnos a no desalentarnos, a no dejar que las injusticias de las que pues es testigo la humanidad a causa del pecado en el corazón humano, pues como que ahí termine todo, ¿no? Sino viene a decirnos que Él tiene como propósito una era de paz a través de un príncipe de paz. Y sería interesante pues que leyéramos estos pasajes, pero pues les enviaremos la presentación para que hagan la lectura en sus casas. En la siguiente, por favor. Entonces, por medio de este Mesías o por medio de este príncipe de paz, Dios promete que Él va a establecer su reino y no solamente de paz, sino de justicia. ¿Por qué también la justicia? Porque la justicia es un ingrediente básico en la relación de Dios con el ser humano y entre seres humanos. Remy nos hablaba de esta cuestión del poder y cómo este desequilibrio entre el poder o entre esta negación del otro, pues termina en violencia, termina pues despojando a las personas de su dignidad. Entonces, pues se necesita justicia, ¿no? Si se quiere restablecer el shalom, si se quiere restablecer pues las buenas relaciones que había en el principio, tenemos que hablar de justicia también. Y en la Biblia, tanto pues la palabra en hebrea de la que se habla, que es Sedek y Mishpat, pues se refieren a eso, ¿no? A un orden justo, al correcto relacionamiento entre personas. Y en cuanto a Mishpat, sí es en un contexto de gobierno y de juicio, pero pues siempre que se haga con respeto al otro. La siguiente. Y bueno, este reinado, esta promesa de una época de paz y justicia, vemos que se cumple en Jesús. Jesús es el Mesías prometido, Él es el descendiente de David que reinará con sabiduría y justicia, y con su llegada, con su venida aquí en la tierra, su reino se hace presente en la historia. Entonces sabemos que aún no es plenamente, pero ya hace posible que podamos ser testigos o partícipes de manifestaciones de este reino de paz y de justicia a través de su persona y de su obra. La siguiente, por favor. Y bueno, citando a René Padilla, él nos dice acerca de este reino que no es para establecer un reino terrenal mediante la coerción, sino para cumplir el propósito de Dios expresado en la figura del siervo sufriente del Señor, que establece un reinado de justicia y de paz por la vía del sacrificio, inspirado por el amor. Entonces, es cierto que, pues como decíamos al principio, estamos aquí porque pues nuestros contextos son difíciles, nuestras realidades, violencia, y son sistemas injustos, corrupción, desequilibrio pues, o abuso de los poderes, y pues el hecho de que estemos hablando también de un reino, que no se nos venga a la mente, pues que sería mediante la coerción o igual a que los reinos humanos que fallan y que son, pues cambiados por el poder, ¿no? Sino que este reino, pues recordemos que es de un siervo sufriente y que se establece por medio del amor. Esa es la propuesta que trae para nosotros el Señor Jesús, que fue lo que él predicó cuando estuvo aquí en la tierra y lo que podemos leer en los evangelios. La siguiente, por favor. Entonces, a través de este reino, pues Dios quiere establecer como restablecer o reconciliar todas las cosas, ¿no? Esta es su misión. Entonces, para poder involucrarnos en la misión de Dios, para poder unirnos a Él en la reconciliación, en la restauración de las relaciones rotas por el pecado,
pues hay que tomar en cuenta la totalidad del mandato de Dios. O sea, Dios no solamente ah, se trata como de una salvación espiritual vacía y sin impacto más allá, sino que Él quiere reconciliar todas las cosas, todas las esferas humanas las quiere redimir Dios, porque pues en el principio así era el shalom, pues se podía vivir en cada una de los espacios humanos y también de la creación, del medio ambiente. Entonces, por eso también tenemos que estar conscientes de las problemáticas del medio social en el cual se está actuando, en donde hay relaciones corruptas en mi contexto, en donde hay abusos de poder, en donde hace falta justicia, en donde hace falta que traigamos bienestar al otro, quienes han sido pues los más desafortunados o los más violentados. ¿Por qué? Porque debemos interesarnos en este aspecto, ¿no? Porque queremos participar, queremos responder a la gracia salvadora de Dios que nos hace pues partícipes de su paz, ¿no? Y no solamente pues esta paz de nosotros con Dios, sino también reflejarla en nuestras relaciones con el otro y pues en todo lo que rodea en nuestro contexto, ¿no? Y pues también tenemos siguiente, otra persona que también es clave en propuesta de misión integral, que nos dice que hablar de integridad de la misión, o sea, tomar en cuenta pues todos los aspectos de la vida, es referirse a la coherencia e integración de pensamiento y acción, de doctrina y de vida, de teoría y de práctica. O sea, que no solamente lo que creemos, que nuestra fe en Jesús se quede hasta ahí, sino que también nos lleve a la práctica, que no solamente pues lo que nos vemos desafiados a pensar, analizar, pues a través de nuestras disciplinas se quede hasta ahí, sino que también se transforme en acciones que vayan en pro de la justicia y de la paz, y que pues no solamente nos reunamos aquí para hablar de teorías, de conceptos, de teología, sino que también lo llevemos a la práctica. Entonces, pues por eso estamos aquí, por eso les hemos invitado a este proyecto a participar, porque somos conscientes de nuestra realidad y porque también somos conscientes de que la misión de Dios es integral, es algo que pues nos enseña que pues la vida que Jesús tiene de justicia y de paz es para todas las esferas de la vida. Entonces termino con este pasaje siguiente. En Mateo 5:9 de la Nueva Versión Internacional dice así: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y es un recordatorio de que la paz se trabaja, ¿ok? Entonces, pues, y que somos invitados, ¿no? Somos invitados por parte de nuestro Señor Jesús a trabajar por la paz. Él nos da la paz y pues para que nosotros también pues la practiquemos, ¿no? La vivamos, la disfrutemos y la compartamos en nuestro contexto. Entonces, pues espero que esta introducción con Remy y conmigo, tanto lo que habló Sandra de qué es lo que queremos hacer, pues esperamos que sea como que encaje con lo que pues estaremos haciendo a lo largo de estas sesiones. Pues agradecemos que hayan estado aquí para escuchar. Y bueno, pues no hemos terminado después de como que este desafío, esta introducción para entender qué estamos haciendo. Queremos explicarles algunas cosas importantes para que este proyecto pues tenga un buen funcionamiento, para que este proyecto pues podamos hacerlo pues muy profesionalmente también y que pueda darles a ustedes las mejores herramientas para que puedan ser agentes de justicia y de paz desde donde están y de la mano con sus movimientos nacionales. Entonces, tenemos a nuestra compañera Gris. Ella ya se presentó brevemente, es antropóloga, es obrera de Compa en México y pues tiene también algo que compartirnos en cuanto pues un poquito a metodología para los que no estamos tan familiarizados con esta parte. Y pues le voy a dejar el tiempo a Gris.
Gracias, Areli, y a Remy, bueno, y a Sandy también por la explicación, la introducción. Pues me da gusto también estar compartiendo con cada una y uno de ustedes. Y bueno, pues ya nos han enviado alguna información por medio del correo electrónico, de algunos PDFs donde se ha explicado de manera algo extensa cómo se va a estar trabajando este proyecto, esta iniciativa, ¿no? Y los resultados que queremos que se generen a partir de toda esta reflexión, de este diálogo. Y bueno, si leyeron los documentos o se han dedicado a leer un poco más acerca de qué va el proyecto, pues han visto que se menciona la palabra etnografía, ¿no? De hecho, ahorita también Sandy la mencionó, que dentro de lo que queremos hacer, pues es justo una etnografía nacional, ¿no? Para que tenga cada uno de los movimientos este tipo de herramientas. Entonces, bueno, yo les voy a explicar un poco acerca de qué va la etnografía. Y bueno, en general creo que es una herramienta muy útil y muy bonita a desarrollar, que nos involucra a cada una y uno de los que estamos aquí. Entonces, implica pues también compromiso, tiempo y pues creo que también en cada uno de nosotros va a generar conocimiento que aporte mucho para nuestros movimientos, para nuestras disciplinas. Y bueno, es algo que se va aprendiendo en la práctica. Entonces, pues esperemos que pues sea de bendición también para ustedes y pues que se sumerjan, ¿no? A esta experiencia, a tener el tiempo suficiente para poder llevarlo a cabo. Y bueno, ahorita entenderán un poquito más acerca de todo esto y también creo que va a tener ya mucho sentido con la información que les va a dar Areli al final de la reunión. Entonces, bueno, ¿qué es una etnografía, no? Le paso a la siguiente, Sandy, por fin. Bueno, pues en general es una técnica que utilizan ciencias sociales para recabar información, pero de manera particular, bueno, en la palabra en sí, etnografía, pues etnos hace referencia a pueblo o a gente, y grafos a la escritura o a la descripción de algo. Entonces, es una escritura o una descripción de los pueblos o gentes de algún lugar, de algún espacio. Y bueno, en términos particulares también es la descripción de lo que una gente hace teniendo en consideración la misma perspectiva de esa gente, ¿no? O de esas personas. Y para lograr obtener esta información, este análisis, pues primero se observa y luego se describe y al final se analiza. Y lo que se observa, se describe y se analiza, pues son prácticas, o sea, lo que la gente hace y los significados que esas prácticas adquieren para quienes las están realizando. Entonces, es tener la perspectiva sobre estas prácticas de las mismas personas, ¿no? Y creo que esto es muy importante, bueno, como técnica en general, pero para lo que nos compete en este proyecto que vamos a estar realizando, porque, bueno, hay como toda una crítica detrás que va con lo de la colonización y todo lo que nos explicaba Remy en la introducción, al inicio, acerca de esta herramienta y de, por ejemplo, de la antropología social, ¿no? Que es una de las disciplinas que ha adoptado mayormente este tipo de herramienta metodológica o técnica. Pero bueno, como que tradicionalmente tiene que ver también con la otredad, ¿no? Este aspecto de que alguien externo a la comunidad va a observar al otro, al que es diferente, y va como con toda su carga cultural, eurocéntrica, y va como a imponer y a señalar lo que según hegemónicamente es lo correcto. Y a partir de eso, pues hay como un análisis, unos resultados, ¿no? Pero creo que algo que aporta mucho la etnografía es que precisamente el investigador, la investigadora o la persona interesada en entender y en comprender a la comunidad, los fenómenos sociales, pues trata quizá de insertarse o de entender a la comunidad y analizar a partir de lo que la misma comunidad está diciendo acerca de las prácticas que esa misma comunidad tiene, ¿no? O sea, siempre hay relaciones de poder, como lo mencionaba Remy, pero creo que es un ejercicio en el que uno trata de desprenderse de lo que cree conocer y es correcto y de entender
lo que las personas están haciendo acerca de la manera en cómo viven, de cómo entienden ciertos fenómenos, ciertas costumbres, prácticas que esas mismas personas hacen. Entonces, bueno, en el caso del proyecto, pues lo que vamos a estar analizando, reflexionando, pues es este tema de la justicia y de la paz, ¿no? Y si bien, pues se va a abrir un espacio, que son estas reuniones cada 15 días los sábados, para que dialoguemos, para que reflexionemos. Ese también genera un espacio en el que vamos a estar personas de distintos contextos, de distintos países, con prácticas muy diferentes quizá, y pues se trata también de estar presente allí, tratar de quitarnos como todo nuestra experiencia para tratar de entender las experiencias de otras personas, ¿no? Lo que están diciendo, por qué lo están diciendo. Entonces, pues queremos generar un espacio así de escucha, de estar atentos, de poder entender lo que otras personas han experimentado, lo que nuestros propios movimientos nacionales han experimentado, para poder reflexionar acerca de este tema y, pues, como decía Sandy, ¿no? Desarrollar perspectivas nuevas a partir de las propias experiencias, ¿no? Que las personas han tenido, los estudiantes, por ejemplo, han tenido, los movimientos han tenido sobre la justicia y la paz en nuestros países, en nuestros movimientos locales. ¿Le puedes dar a la siguiente, Sandy, por favor? Y bueno, entonces, ¿para qué una etnografía? Entonces, pues ya lo comentaba un poquito anteriormente, pero pues supone una estrategia de investigación que busca comprender de manera densa y contextual un escenario concreto, desde lo cual se pueden establecer conexiones y conceptualizaciones con otras realidades. Entonces, pues también de manera tradicional, ahorita les voy a explicar un poco con las características, pero pues al realizar una etnografía era como alguien que se iba a otro lugar, a un pueblo indígena, ¿no? Por ejemplo, o a otra etnia, o a una cultura completamente diferente por un tiempo muy prolongado para sumergirse, ¿no? En la comunidad, para tratar de ser como, o sí, quizá tratar de pasar un poco desapercibido, ¿no? Justamente por esta otredad, y vivir la cotidianidad de las personas, para tener esta comprensión densa y contextual de ese escenario en el cual pues está sumergiendo o quiere investigar, para poder entender pues estas conexiones con otras realidades, ¿no? Con formas diferentes quizá de interpretar el mundo, de vivir, de comprender ciertos fenómenos sociales, ciertas cosas que quizá a primera vista pues son muy diferentes, ¿no? A lo que uno está acostumbrado. Esto es de manera tradicional, y bueno, ahorita pues esta etnografía que vamos a realizar tiene sus particularidades, sus diferencias, o sea, también ya es una herramienta que se va ajustando mucho a la manera moderna quizá de vivir, de experimentar ciertas cosas. Por ejemplo, ha habido muchos cambios a partir de la pandemia, ¿no? O sea, muchas investigaciones que se han pasado a lo digital, con también esto de Meta, de la inteligencia artificial, o sea, ya son herramientas también que van evolucionando y que justo como intentan estudiar pues la cultura, las sociedades, pues se tienen que ir adaptando a cómo va cambiando una sociedad y cómo va viviendo pues sus experiencias, ¿no? Cada comunidad, cada pueblo, por ejemplo, en la migración también, o sea, como comunidades transnacionales, que mucho se puede investigar y analizar desde lo virtual, desde lo digital. Entonces hay muchos cambios, pero al final creo que el propósito es el mismo, ¿no? Entender estas conexiones con otras realidades, con otras maneras de vivir. Entonces también pues es para comprender los fenómenos sociales desde el punto de vista de aquellos sujetos que integran esta comunidad o esta sociedad o cierta cultura, ¿no? La siguiente, Sandy, por favor. Bueno, dentro de sus características, pues es el trabajo de campo, que es pues el proceso puede sumergirse en el campo que se está estudiando. Pues si es una comunidad, por ejemplo, de la manera tradicional, pues en la vida cotidiana de las personas que integran esa comunidad, para entender el problema de estudio, ¿no? Y puede ser, como les digo, en estas nuevas maneras quizá de hacer etnografía, pues también puede ser multisituado, que ocurre, por ejemplo, también en estudios de migración, o sea, que se analizan, que se observan
que se describen diferentes escenarios al mismo tiempo. También puede ser digital, o sea, por ejemplo, mucho de lo que nosotros vamos a hacer, pues es digital, ¿no? El tipo de reuniones que vamos a estar teniendo, pues son a través de Meet, en donde va a haber diálogo, en donde vamos a llevar a cabo también otras herramientas de obtención de datos. Entonces, pues hay diferentes escenarios y formas de hacer campo, no es algo siempre, ahí se me fue la palabra, como en un lugar en particular, ¿no? O de manera presencial, sino que también podemos analizar, observar, así, ¿no? En lo digital, en lo virtual. Y también hay otro tipo como de campo de quizás hacer análisis, también puede ser longitudinal o transversal. Por ejemplo, creo que un poco de lo que vamos a hacer también va a estar siendo de esta manera, ¿no? Longitudinal, porque queremos entender cómo se ha experimentado, vivido o se ha entendido la justicia y la paz en los movimientos nacionales en el pasado, como decía Sandy, en el presente y también como de qué manera puede transformar o aportar para el futuro, ¿no? Este tipo de análisis acerca de estos temas que tanto nos tocan como América Latina. Entonces, pues sí hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? También tiene un carácter fenomenológico que parte de esta intención o propósito de analizar el significado que las personas le dan acerca de las cosas que están experimentando, que están viviendo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues es entender, primero yo creo que es muy, aporta mucho el hecho de tener este tipo de reuniones en las que vamos a estar conversando entre todos y analizando acerca de estos temas, donde vamos a tener diferentes perspectivas, ¿no? Quizá maneras en los que se ha experimentado la injusticia en nuestros países, en nuestros movimientos, algunas soluciones quizá o estrategias que ya se han ido implementando como movimiento local o en nuestros mismos estados y países o localidades. Yo creo que esto va a aportar mucho al análisis, a la descripción que deseamos hacer. Y esto nos habla de diferentes significados, ¿no? O sea, cada uno habla acerca de cómo le ha tocado experimentar estas experiencias, estas situaciones, pero también vamos a tener que estar sensibles a entender los significados que las personas aporten a partir, por ejemplo, del proyecto de servicio que vamos a aplicar en nuestros movimientos locales. Entonces también como estar muy abierto a lo que las personas nos van a contar dependiendo con quién trabajemos, ¿no? Si es con una asociación civil, si es con una organización, pues van a ser también personas que quizá no conozcamos tanto y que nos va a tocar pues estar abiertos a escucharles y a entender cómo también ellos han vivido este tipo de cosas. También la etnografía pues pretende tener un carácter holístico y naturalista, holístico porque intenta como entender de manera global el fenómeno o la problemática social que está estudiando y que está analizando. Y naturalista quizás es una idea un poco romántica también, tanto lo holístico como la naturalista, pero pretende también aplicar herramientas que no tengan mucho impacto o influencia en el objeto y en los sujetos de estudio, ¿no? O sea, es como, de alguna manera trata de verse como desde fuera para estudiar y entender como de manera natural cómo ocurren los fenómenos y las problemáticas sociales acerca de lo que se está estudiando. Sin embargo, sabemos que siempre hay un impacto, ¿no? Cuando alguien observa algo, ya está impactando como en ese contexto o en ese espacio, pero bueno, en comparación quizá de otras herramientas, trata un poco o es más consciente quizá también de ese impacto que tiene, ¿no? Sigue el método inductivo y ofrece resultados dialógicos. Y bueno, el método inductivo creo que en los movimientos estaban muy familiarizados, ¿no? Por la forma en cómo se hacen los estudios bíblicos, que también se aplica este método, pero también la etnografía lo hace, ¿no? Precisamente porque parte de la observación de fenómenos o de objetos de estudio particulares para entender de manera general los impactos y lo que significan las problemáticas que se están estudiando, también para ofrecer alguna estrategia, ¿no? En dado caso, o solución a lo que se está analizando. Y resultados dialógicos, porque también y esto enriquece mucho la investigación o el proyecto que se está realizando, porque pues lo que queremos es tomar en cuenta lo que la gente hace y lo que la gente dice y lo que piensa sobre lo que hace y dice. Entonces, los resultados que salgan a partir, por ejemplo, de esta investigación, pues tienen que estar respaldados de alguna manera por las mismas personas con las cuales hemos platicado, con las cuales hemos dialogado,
con las cuales hemos trabajado en el proyecto de servicio, y pues rescatar mucho lo que esa misma gente esté diciendo y que tiene o debe de estar de acuerdo con los resultados que se están planteando. Y es multifactorial porque también toma en cuenta pues diferentes metodologías o herramientas que se aplican, pues en su mayoría cualitativas, pero también pueden ser cuantitativas, ¿no? Y es también una implementación de herramientas mixtas que creo que también enriquecen mucho este tipo de investigaciones, ¿no? La siguiente, por favor, Sandy. Ok, y bueno, esta parte me gustaría que lo vieran mucho ya también en el contexto del proyecto que se está proponiendo y por el cual estamos aquí, porque hay algunas condiciones y recomendaciones para la realización de una etnografía. Por ejemplo, la primera condición que tiene que estar pues como muy clara es la pregunta o problema de investigación, ¿no? Entonces, en nuestro caso me gustaría que pensaran e identificaran bien cuál es el problema o la pregunta de investigación en este proyecto en particular, ¿no? Que creo yo que tiene que ver con, por ejemplo, lo que decía Sandy hace rato, ¿no? De asumir responsabilidad y compromiso social desde la fe, la justicia y la paz. Entonces, pues es cómo problematizamos eso, ¿no? Cómo se vive la justicia y la fe y la paz en nuestros contextos. Y eso es muy claro, pues es muy importante tenerlo claro para no perderlo de vista en todo lo que vamos a estar haciendo en todas las actividades, ¿no? Del proyecto. Entonces, pero también sin dejar de ver el contexto amplio en el cual se está dialogando, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas, y sin dejar de lado el contexto en el que vamos a llevar a cabo nuestro proyecto de servicio. La otra condición es tener acceso a aquello que interesa etnografiar, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está de alguna manera creando, proveyendo un espacio en el cual Remy, Areli y Sandy nos van a dar información que va a enriquecer pues esto de poder observar quizá con otros ojos todo el fenómeno al que nos vamos a enfrentar en este proyecto, ¿no? Entonces, tener acceso a eso, y también el acceso va, por ejemplo, también tener acceso a el lugar o la institución o la organización en la que vamos a estar llevando a cabo nuestro proyecto de servicio. También es contar con buen tiempo para la investigación etnográfica. Por ahí uno de los autores que cito mucho en esta presentación dice que no es una etnografía algo que solamente se va a estudiar por un tiempo o por unas semanas o por unos meses, ¿no? Sino que realmente son tiempos muy prolongados porque queremos entender cierta comunidad, ¿no? O grupo de personas. Pero bueno, nosotros vamos a tener un tiempo de meses para poder analizar y dialogar acerca de esto, pero sí requiere tiempo, ¿no? Tiempo para reflexionar acerca de lo que otros están diciendo, acerca de lo que estamos observando. Entonces, pues quizá no vamos a tener un espacio todos los días o todos los meses que estamos aquí, pero cuando tengamos el espacio para hacerlo, pues tratar de que todos nuestros sentidos estén en, por ejemplo, los grupos de diálogo, ¿no? En el proyecto de servicio y en la planeación del proyecto de servicio también. La siguiente, por favor. Entonces, estas son algunas habilidades y destrezas para la realización de la etnografía. En la primera, pues, es percibir, ¿no? Agudizar los sentidos, y eso tiene que ver con observar. Entonces, al estar observando, nosotros, por ejemplo, ¿no? Aquí en la videollamada, yo creo que sería muy bonito que pudiéramos ya en las demás semanas, no de manera obligatoria, pero también poder abrir nuestras cámaras para conocernos, para observarnos, para que cuando hablemos quizá podamos leer o interpretar nuestro lenguaje corporal, ¿no? Además de escuchar lo que estamos diciendo. Entonces, esta parte de observar, pues, es desarrollar una mirada reflexiva que busca identificar y resaltar lo relevante e interesante entre todo lo que está ocurriendo. También otra habilidad, pues, es escuchar, que requiere estar atento o atenta, ¿no? A lo que se está diciendo, y no solo a lo que se dice, sino también la forma en cómo se está diciendo, quién lo está diciendo y cuándo se está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas reuniones de diálogo, pues pretendemos que todos vamos a estar hablando, la mayoría vamos a estar dialogando, y pues queremos estar atentos y escuchar lo que los demás están diciendo y cómo lo están diciendo, por qué, de quién lo está diciendo.
Y algo muy importante también es no asumir que se ha entendido lo que se ha escuchado. Aquí, por ejemplo, pues estamos personas de diferentes países, de diferentes contextos y culturas, quizá. Entonces, las palabras van a cambiar, ¿no? Entonces, también no dar por hecho que entendimos una palabra que a lo mejor aquí en México se entiende de una manera, pero que en El Salvador se entiende de otra, ¿no? Entonces, también eso implica estar atento a cómo se está diciendo, y qué palabras estamos utilizando, ¿no? Y también, pues, si no hemos entendido quizá algún comentario o alguna enunciado que alguien está diciendo, pues preguntar también, ¿no? En la siguiente, por favor, Sandy. Uno es, bueno, otro es saber estar, ¿no? O sea, también estar presente en lo que estemos haciendo, que bueno, en la tradicional tiene también otras implicaciones, pero en este caso, por ejemplo, hablando de las videollamadas, pues es saber estar presente, estar atento y lo anterior que decía, ¿no? Estar escuchando a los demás, estar prestando atención a lo que están diciendo y poder registrar todo eso que vamos observando. La siguiente, por favor. La siguiente es registrar permanentemente lo que va encontrando en su investigación. Y hay algo que se utiliza mucho en la etnografía, que es el diario de campo, que justamente es registrar todo lo que se vio, todo lo que se vivió, todo lo que se experimentó en el día, en la semana, al mes. Entonces implica también un ejercicio mucho de registrar y escribir todo lo que se está observando, porque esto va a aportar mucho a la investigación. Entonces quizá hay personas en las que no les guste tanto escribir, pero también se podría grabar, ¿no? En dado caso, como, pues yo escuché esto, vi esto, me llamó la atención esto, y bueno, ahorita Arely les va a explicar un poco más acerca de cómo se puede ir registrando todo lo que vamos a ir viviendo en las reuniones y las demás actividades que se van a estar haciendo. La siguiente, Sandy, por favor. Por último, pues esto implica también ser un buen escritor, ¿no? Quizás también, como les decía, a algunos no nos gusta escribir o sintamos que somos muy malos escribiendo, pero pues la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, pues yo creo que también en este caso en particular, estar muy abierto a aprender cosas nuevas y experimentar cosas nuevas, tal vez, ¿no? Entonces, quizá no somos muy buenos escribiendo, pero pues tratar de hacerlo y yo creo que eso nos va a ayudar mucho también a ir viendo qué tan buenos somos en escribir nuestras ideas o lo que pensamos, ¿no? Entonces también cuando escriban, no preocuparse mucho como por quizá la redacción o la forma en cómo están aplicando como ay, se me fue la palabra, las reglas, ¿no? Gramaticales o algo así, sino pues también ser como muy abiertos a registrar su experiencia, y porque lo importante pues es registrar lo que se está viviendo, ¿no? Lo que se está experimentando en el momento, pero sí es muy importante escribir, porque, bueno, al final dice, ¿no? Una buena etnografía se caracteriza porque engancha e impacta a sus lectores. Entonces también creo que habemos personas en esta reunión que tenemos muchos dones y habilidades y esperamos pues que también nuestras etnografías que realicemos de nuestros movimientos en nuestros países pues sean cosas muy útiles, ¿no? Para el futuro, para implementar estrategias, cosas que ayuden y aporten mucho a los movimientos locales y que también llame la atención de los estudiantes y profesionales para seguir aplicando este tipo de técnicas y para seguir involucrándose en este tipo de proyectos y de proyectos de servicio también en sus comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte es todo. Si les quedó alguna duda o pregunta, pues ya en su tiempo pueden hacerlo. Gracias. Pues muchas gracias a Gris por ese tiempo que nos está ilustrando cómo vamos a hacer este ejercicio de análisis. Voy a dejar, ya estamos cerrando, voy a dejar un tiempo para Arely porque nos va a compartir algunos de los materiales que vamos a estar utilizando durante la sesión.